$707,600. Ese fue el precio alcanzado por la Kaboom Black 1 de Lamine Yamal pocos días después de que España ganara el Mundial. Pau Cubarsí terminó el torneo como campeón y recibió el premio al mejor jugador joven. Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial, Unai Simón consiguió el Guante de Oro, y Ferran Torres marcó en la prórroga el gol que decidió la final frente a Argentina. Ante todo esto, resulta fácil llegar a una conclusión. España gana el Mundial, la atención se dispara, y las cartas de sus jugadores suben automáticamente. ¿Pero ha sucedido realmente eso? ¿Han aumentado de valor las cartas de toda la selección? ¿O solamente estamos viendo unas pocas ventas extraordinarias dentro de un mercado mucho más complejo? Para responder, no podemos comparar anuncios. Tampoco podemos utilizar una carta única como representación de todo el mercado. Tenemos que observar ventas cerradas de cartas exactamente iguales. Separar cartas graduadas y sin graduar. Analizar la población de cada graduación. Y comprobar si el movimiento comenzó durante el Mundial o ya existía antes. Porque el precio anunciado por un vendedor no demuestra cuánto está dispuesto a pagar un comprador. Y una venta excepcional tampoco significa que todas las cartas de ese jugador valgan ahora lo mismo. El caso de Lamine Yamal es el ejemplo perfecto. Su récord de $707,600 llegó después de la final. Pero estamos hablando de una Kaboom Black 1 de su temporada rookie. Solamente existe una. Antes del Mundial, Lamine ya tenía uno de los mercados más fuertes de todo el coleccionismo de fútbol. Por tanto, el título pudo añadir atención y mejorar el momento de la subasta. Pero no creó desde cero la demanda por esa carta. Con Cubarsí sucede algo parecido. El premio al mejor joven refuerza su historia y puede aumentar el interés por sus cartas. Pero sus principales rookies continúan perteneciendo a la temporada 2023-2024. Una carta del Mundial de 2026 puede recordar el torneo, pero no se convierte por eso en una rookie. Lamine y Cubarsí son la entrada más evidente a este análisis. Sin embargo, los casos realmente interesantes aparecen cuando nos alejamos de los dos jugadores jóvenes y observamos al resto de la selección. Y el primero es Rodri. Rodri llegó al Mundial con un palmarés extraordinario. Champions League, Eurocopa, Balón de Oro, y después del torneo añadió el Mundial y el premio al mejor jugador de la competición. Deportivamente, es difícil construir una carrera mucho más completa. Pero el mercado de sus cartas nunca se ha comportado como el de un gran delantero. Rodri es centrocampista defensivo. No debutó en el coleccionismo moderno, rodeado por una enorme campaña de rookies. Y durante años, muchas de sus primeras cartas recibieron mucha menos atención que las de jugadores ofensivos de su generación. El Mundial parece haber cambiado parcialmente esa situación. Una de las cartas que mejor representa el movimiento es su Panini Chronicles Prizm Blue Ice de 2019, numerada a 99 y graduada como PSA 10. 6 meses antes, una copia se había vendido por $172. Después del Mundial apareció una venta por $619. Eso supone una subida aproximada del 260%. A primera vista, podríamos afirmar que las cartas de Rodri se han multiplicado por más de 3. Pero esa conclusión sería demasiado sencilla. PSA solamente registraba 24 copias graduadas de esta carta, y únicamente 13 habían recibido un 10. Por tanto, no estamos analizando cualquier carta de Rodri. Estamos analizando una paralela numerada, con una graduación perfecta y una población extremadamente pequeña. Una nueva venta alta puede modificar todo el mercado aparente cuando apenas existen operaciones comparables. Además, el interés por las primeras cartas de Rodri ya había empezado a crecer después de su Balón de Oro de 2024. Su Panini Treble New Sensations de la temporada 2018-2019, considerada por muchos coleccionistas como su principal rookie, ya había alcanzado ventas importantes antes del Mundial. El título no inició su historia. La reforzó. Y existe otro detalle todavía más interesante. Rodri no aparece en la checklist principal de Panini Prizm World Cup 2026. España cuenta con 24 cartas base, 36 inserts y 31 autógrafos. Pero el capitán, ganador del Balón de Oro del torneo, no tiene carta base, insert ni autógrafo dentro del producto. Sí apareció en la colección de cromos y posteriormente en Panini Instant.
pero quedó fuera de una de las colecciones de cartas más importantes del Mundial. Esto limita las opciones disponibles para quien quiera una carta de Rodri relacionada directamente con el torneo, y puede concentrar la demanda en sus cartas anteriores, en su rookie, en sus paralelas numeradas, en sus primeras apariciones con España, o en las cartas bajo demanda publicadas después de sus actuaciones. En este caso, el Mundial se combina con tres factores: un logro deportivo extraordinario, un mercado previo infravalorado respecto a su palmarés, y una oferta limitada de cartas realmente importantes. Por eso Rodri puede ser uno de los jugadores españoles cuyo mercado sí ha experimentado un cambio significativo. Pero no todas sus cartas han subido por igual. El siguiente caso es Ferran Torres. Ferran comenzó la final desde el banquillo, entró durante el segundo tiempo, y en el minuto 106 marcó el gol que convirtió a España en campeona del mundo. Fue además su primer gol del torneo. Una sola acción cambió completamente la forma en la que será recordado su mundial. Dentro del coleccionismo también apareció una reacción inmediata. Una Panini Prizm World Cup de 2022, Green Wave número 222 y graduada como PSA 10, registró una venta de $399 tras la final. La venta anterior comparable había sido de $52, casi 2 años antes. La diferencia es de $347. Un aumento del 667%. Parece una confirmación perfecta. Ferran marca el gol, España gana, y su carta se multiplica. Pero, nuevamente, falta una parte esencial de la historia. Solamente 3 copias de esa Green Wave constaban graduadas por PSA, y una copia sin graduar del mismo paralelo se vendió por $2 2 días después de la final. La carta graduada alcanzó 399. La carta sin graduar se vendió por 2. Mismo jugador, misma colección, mismo diseño, mismo paralelo, pero un mercado completamente diferente. La venta de $399 no demuestra que todas las cartas de Ferran se hayan multiplicado. Demuestra lo que puede ocurrir cuando un momento histórico coincide con una carta muy difícil de encontrar en PSA 10. La graduación y la población fueron tan importantes como el gol. Además, esta Prizm de 2022 no es una rookie. Ferran ya tenía cartas anteriores de sus etapas en el Valencia y el Manchester City. Su Prizm del Mundial de Qatar es atractiva porque lo muestra con España y porque pertenece a una colección mundialista. Pero no representa el comienzo de su carrera. En Prizm World Cup 2026, Ferran tiene la carta base número 69 y aparece en Scorers Club y Screamers. También existen cartas Panini Instant que recuerdan el desenlace del torneo. Estas últimas pueden terminar teniendo un interés especial porque están vinculadas directamente al momento. Sin embargo, todavía tendremos que conocer sus tiradas y observar ventas durante varios meses. Una carta puede dispararse durante la semana de una final. Lo difícil es mantener ese precio cuando desaparece la euforia. Después encontramos a Unai Simón. España solamente recibió un gol en 8 partidos. Unai jugó todos los minutos, ganó el Guante de Oro y formó parte de la defensa menos goleada que ha tenido un campeón en la historia del Mundial. Deportivamente, su torneo fue extraordinario. Pero sus cartas no han vivido una reacción comparable a la de Rodri o a la venta puntual de Ferran. Prizm World Cup 2026 incluye su carta base número 64. También aparece junto a Nico Williams en Connections y comparte un autógrafo triple con David Raya y Alex Remiro. Sin embargo, continúa existiendo un número reducido de ventas importantes que permitan demostrar una subida general de su mercado. Esto no debería sorprendernos. Los porteros suelen tener menos demanda que los delanteros, los jugadores jóvenes y los grandes generadores de goles. Unai puede ganar el Guante de Oro y ser imprescindible para conseguir el Mundial, pero eso no significa que automáticamente aparezcan miles de coleccionistas buscando sus cartas. Para que su mercado cambie de nivel, necesitaría algo más. Una carta verdaderamente icónica, una tirada muy limitada, un autógrafo especialmente buscado, o una demanda continuada que se mantenga cuando termine la celebración. El Mundial ha mejorado enormemente su historia. Todavía no ha demostrado transformar todo su mercado. Algo parecido sucede con Mikel Oyarzabal. Oyarzabal marcó 5 goles durante el torneo. Igualó el récord de goles de un jugador español en una misma Copa del Mundo y terminó como máximo goleador de la selección campeona.
En Prism 2026 cuenta con carta base, National Pride, Phenomenon, Scorers Club y Autógrafos International Inc. También recibió diferentes cartas de Panini Instant durante el campeonato. Tiene rendimiento, tiene producto y tiene una historia directamente relacionada con el Mundial. Sin embargo, sus cartas siguen siendo mucho más asequibles que las de otros jugadores con menos protagonismo deportivo. Oyarzabal tiene 29 años. Ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la Real Sociedad. No ha estado rodeado por el mismo mercado internacional que un jugador del Barcelona, Real Madrid, Manchester City o Paris Saint-Germain. Y nunca fue tratado como una gran promesa especulativa dentro del hobby. El Mundial puede conseguir que más coleccionistas descubran sus cartas. Pero 5 goles no modifican automáticamente todos los factores que determinaban su demanda anterior. Este es posiblemente el ejemplo más claro de que rendimiento y valor coleccionable no son lo mismo. Después tenemos a Pedri y Nico Williams. Los dos ya contaban con demanda internacional antes del torneo. Pedri posee uno de los mercados de rookies más consolidados de la selección. Una Topps Chrome UEFA Rookie Red Refractor numerada 10 y graduada como PSA 10 se vendió por $8,000 en septiembre de 2025, casi un año antes de que España ganara el Mundial. Por tanto, cuando encontramos una carta importante de Pedri alcanzando una cifra alta, no podemos atribuirla automáticamente al título. El Mundial puede reforzar una demanda que ya existía, pero no la creó. Nico Williams llegó desde una situación diferente. Las lesiones limitaron su participación durante parte del torneo. Sin embargo, terminó asistiendo de cabeza a Ferran Torres en el gol de la final. Su Prism World Cup incluye manga, Prismania, Screamers, autógrafos y diferentes paralelas. Pero Nico ya había vivido un importante aumento de atención después de la Eurocopa y durante todos los rumores sobre su futuro. Para medir el efecto específico del Mundial, tendremos que separar esos movimientos anteriores de las ventas producidas después de la final. Y después aparece el grupo más olvidado. Miquel Merino marcó goles decisivos frente a Portugal y Bélgica. Marc Cucurella jugó todos los minutos del torneo. Fabián Ruiz fue fundamental durante las eliminatorias. Pedro Porro marcó en semifinales. Nico dio la asistencia de la final. Ferran marcó el gol. Rodri controló el centro del campo. Unai protegió la portería. Y Cubarsí sostuvo la defensa. España ganó como equipo. El coleccionismo, en cambio, no funciona como un equipo. No reparte la demanda de manera proporcional al rendimiento. Premia especialmente la juventud, los goles, las posiciones ofensivas, las rookies reconocidas. Las grandes marcas, las numeraciones bajas, las graduaciones altas, y a los jugadores que ya tienen una comunidad internacional de coleccionistas. Por eso el efecto del Mundial puede dividirse en 3 grupos. Primero, los jugadores que ya tenían un mercado global, Lamine Yamal y Pedri. El título refuerza su historia, pero sus cartas importantes ya eran caras antes del torneo. Segundo, los jugadores para los que el Mundial ha actuado como un verdadero catalizador. Rodri es el mejor ejemplo. Su palmarés, la escasez de sus primeras cartas y su ausencia en Prism 2026 han concentrado la atención sobre una oferta muy limitada. Ferran también ha producido alguna venta espectacular, pero por ahora el movimiento parece mucho más concentrado en cartas concretas que en todo su mercado. Y tercero, los héroes deportivos cuya demanda coleccionista continúa siendo reducida. Unai Simón, Oyarzabal, Merino, Cucurella o Fabián. Sus actuaciones ya forman parte de la historia del fútbol español. Eso no garantiza una revalorización inmediata de sus cartas. Además, todavía es pronto para emitir una conclusión definitiva. Las primeras semanas después de un mundial reflejan emoción, búsquedas y compras impulsivas. El verdadero resultado aparecerá cuando hayan pasado varios meses, cuando veamos si las ventas continúan, si existen compradores a los nuevos precios, y si las cartas que subieron consiguen mantener su valor después de desaparecer la euforia. Por ahora, la conclusión es clara. España ganó el Mundial, pero no todas las cartas de sus jugadores han subido. Algunas piezas escasas han registrado movimientos importantes. Otras solamente han recibido más visitas y anuncios más caros. Y muchas continúan prácticamente en el mismo nivel que antes del torneo. Un Mundial puede cambiar la historia de un jugador. Puede transformar la forma en la que recordamos una carta. Y puede generar una nueva ola de compradores.
pero el precio continúa dependiendo del jugador, la posición, la temporada, la colección, la escasez, la graduación y la demanda real. Coleccionar al campeón no significa tener que perseguir la carta que más ha subido. Puede significar comprar la rookie de Rodri, una Panini Instant del gol de Ferran, una carta de Unai con España, la Scorers Club de Oyarzabal, o construir el equipo completo que ganó el Mundial. Porque una cosa es coleccionar precios y otra muy diferente es coleccionar la historia. ¿Y tú, qué jugador de la selección crees que saldrá más reforzado dentro del coleccionismo? ¿Rodri, Ferran Torres, Unai Simón o alguno de los campeones del que todavía casi nadie está hablando? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a Mundi Cards para seguir descubriendo las cartas, las colecciones y las historias que están marcando el coleccionismo de fútbol.